un poco hablar de representación, ¿ya? Hablar de representación arquitectónica y cómo la representación pudiese tener un cierto impacto, ¿ya? En temáticas políticas, sociales, ambientales. Ya es un ciclo de charlas que funciona un poco como en los bordes, diría yo, de lo que es tradicionalmente entendido como arquitectura. Ya vamos a funcionar quizá, o vamos a ver trabajos que pudiesen parecer estar fuera del campo disciplinar, pero que nos parece que aportan una cierta lectura, una cierta visión como fresca, renovadora, inquisitiva, crítica, de qué es lo que es ser arquitecto en el siglo XXI. ¿Ya? Eso me parece que es bien interesante. La charla de hoy día, como les decía, está a cargo de Galen Pardy. Galen es arquitecto y tiene un máster en arquitectura de la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, y es profesor también en la Universidad de Columbia y en otras universidades en Estados Unidos también. Y es el fundador y director de Drawing Agency. ¿Ya? Él nos va a presentar hoy día su trabajo, lo que ha estado haciendo en los últimos años. Son proyectos más que proyectos netamente de diseño, proyectos de investigación y diseño conjunto. ¿Ya? Y me parece que va a ser una experiencia interesante, esperamos, para todos y todas las asistentes a la charla. ¿Ya? Una cosa más como un aspecto más operacional. Galen va a ir haciendo la charla en inglés y yo voy a ir haciendo la traducción, ¿ya? Así que cada una o dos diapositivas vamos a ir haciendo una pausa y yo voy a ir haciendo la traducción. Si quieren hacer preguntas también, las podemos dejar para el final, las podrían ir anotando en el chat, las pueden hacer en español y las traducimos nosotros. Si alguien la quiere hacer también directamente en inglés, puede ser, totalmente bienvenido. ¿Ya? Pero podemos ir de repente acumulándolas internamente en el chat, ¿ya? Eso también, si es que tienen compañeros o otros miembros de la escuela que les parece que pudiesen estar interesados y los quieren invitar internamente, también súper bienvenidos para que mientras más seamos, mejor, diría yo. Okay, Galen, I think the introduction is ready, so whenever you want to start, we would be happy to hear you. Okay, great. Thank you. Connie, de repente deja de compartir y cambiamos el switch. Okay, Galen, the screen is all yours. Okay. Everything good? Yeah, it's okay. Okay, great. Well, yeah, thank you, Sebastian, for the invitation and also for the introduction. Also, thank you for translating. It's really great. Yeah, I'm really happy to be here this morning. I'm happy to share sort of what I've been working on over the past few years as part of Drawing Agency. Yeah, I think before we get into it, I just wanted to say, I think these are all sort of meant as kind of like works in progress. I don't think any of these are finished. So, conversations like this are actually really helpful. And it's really great to be able to share the work with you because it not only helps me, but I hope it's also fun for you guys. So, okay. For sure. Okay, so before I get into my own work, I want to kind of share a little bit of some projects that I think about often. And so I like this project. This is called Truck Stop Network. It's from a practice called Ant Farm, who did this in the early 1970s in America. And the reason I like this is because it's kind of about the pieces of architecture that don't look like architecture, with like a capital A. And it really kind of gets to this point that like, I think a lot of, the things that are important to architecture, so materials, supply chains, politics, environmental issues, things that we think are not architecture, have more to do with what we build and how we build than many kind of aesthetic or tectonic impulses. So this project I like because it uses a sort of found network of truck stops as the foundations for a plug-in system of support for sort of nomads in the 1960s. Can I stop you right there so I can
kind of translate. Bueno, Galen dijo primero que estaba súper agradecido de la invitación. También hizo como la aclaración o la precisión de que los trabajos que va a mostrar hoy día son en general trabajos que están abiertos todavía, están en proceso, no son trabajos cerrados, y en ese sentido está súper como contento de poder compartirlos y de recibir una suerte de retroalimentación o feedback, ¿cierto? Como parte de este proceso que está aún en curso y que no está cerrado completamente, ¿ya? Antes de entrar a sus proyectos, Galen quería mostrarnos dos proyectos o dos fuentes de inspiración o referencias. El primero es que es un proyecto que se llama Truck Stop Network, o como red de paradas de camiones. Esto es de una oficina norteamericana que se llama Ant Farm, granja de hormigas, y un proyecto del año 71. Y Galen mencionaba que le parece que es un proyecto como súper interesante en el sentido de que toma una red de paradas de camioneros, que es existente, ¿cierto? A través de las carreteras hay distintos puntos de parada para los camioneros, y lo utiliza como base o como fundamento para, de cierta manera, como enchufar o agregar una especie de plugin, que son estas como especies de casas rodantes, ya que son lo que vemos en la foto de abajo a la derecha. ¿Ya? Entonces, se aprovecha esta oficina, Ant Farm, de esta red de paradas de camiones existentes para hacer esta especie como de ciudad diseminada, ¿no? Como a lo largo de Estados Unidos y las carreteras. Entonces, decía Karen, como para ir cerrando, que le parece que esto es importante o es interesante en el sentido de que son y el proyecto que viene, que nos va a mostrar también, son maneras de entender que hay ciertas cosas que en primera instancia no parecemos relacionar con arquitectura, ¿cierto? Como el medio ambiente, como los flujos, como la economía, como los materiales, como los sistemas constructivos, que parecieran no estar relacionados directamente como con la arquitectura tradicionalmente entendida, pero que terminan siendo a veces mucho más influyentes para el desarrollo de la arquitectura, y más que quizás algunos impulsos como estéticos o plásticos o compositivos, que es como normalmente entendemos lo más arquitectónico. Okay, Galen, go ahead. Great. So the next one of these sort of beginning projects is from the work of the Detroit Geographic Expedition and Institute, which pioneered a sort of community-led engagement with the sort of racial and environmental politics of Detroit in the 1970s, the city in the United States. And these are some examples of the community-produced analyses that they supported. So, you know, the Institute and Expedition is a sort of blueprint for how I like to think about data and drawing. So these are tools that expand public access to information about how and why their environment is the way it is, and indicate ways that architects might offer, you know, assistance or expertise to the public. Esta segunda como muestra ya se sale como radicalmente de lo que es como un proyecto de arquitectura. Estos son páginas o como muestras de un documento que se llama Notas de Campo número 3, y es un documento producido por la Expedición Geográfica de Detroit, que es una especie de organización, entiendo, de índole más como geográfica o de geografía social, que durante el año 70 levanta cierta información y hace ciertas cartografías, asistido por las comunidades empobrecidas, principalmente de afroamericanos en la ciudad de Detroit. Ya Detroit es una ciudad con gran presencia de población afroamericana. Y hacen estos levantamientos de información y estas cartografías. Los que han estado alguna vez en mis cursos, sobre todo en los electivos, sabrán que tengo una visión bastante como fuerte por los temas cartográficos y cómo estos ayudan en cierta medida a representar o a acercar la representación de datos y de información a las comunidades. ¿Ya? Hay un rol ahí importante de cómo esta vocación más gráfica, ya más de dibujo, nos puede ayudar a acercar la información y los datos a las comunidades para que estas mismas comunidades entiendan, de cierto modo, por qué sus entornos son de la manera que son. Yeah. That's it. So I'm going to talk about 4 projects this morning that sort of explore the themes of those previous sort of precedent projects. I'd like to start with this one, Territories of Territory Extraction, which explores Singapore's growth over the past 30 years and was supported in part by the Graham Foundation. I should thank them.
and this project asks the question, how does a material, in this case sand, provide a lens to understand more about one's surroundings and create a more comprehensive understanding of a city? Okay, so, este primer proyecto se llama Territorios de Extracción Territorial, ¿ya? Y es un proyecto, es una investigación que investiga como el mundo o el campo de la extracción de arena, ¿ya? En Singapur. ¿Ya? Y se pregunta un poco el cómo, a través de la comprensión o el estudio de un material propiamente tal, y un material bien como primitivo o primigenio como es la arena, podemos entender las modificaciones y las variaciones de nuestro entorno y cómo también a través de esa extracción material uno pudiese leer el proceso evolutivo de una ciudad, que en este caso es Singapur. So this project starts with Nipa Island, which was kind of destroyed in 2003 and was redredged and rebuilt by Indonesia in 2018. You can see on the left and the right, sort of before and after. And the reason is sand. This is what drew me to the project. Estas primeras dos fotos son de una isla que se llama Nipa, de la isla de Nipa, y esto es como un poco el inicio de la investigación, y podemos ver acá, ¿cierto?, cómo en una línea segmentada de color naranjo, Galen marca como el perímetro original de la isla en el año 1990. Después podemos ver el perímetro de la isla el año 2003, ¿cierto?, como se había visto completamente destruida por la extracción de arena. En el fondo de la isla como que la fueron sacando del agua, por decirlo de alguna manera. Y como ya al año 2018 está como reconstruida, y el gobierno de Indonesia vuelve a poner arena y vuelve a construir la isla. Es una isla que existe, desaparece y vuelve a existir nuevamente. So this is Singapore in context. And the reason why sand is so important to Singapore is that it plans to grow its territory by 30% by 2030. So the sand used to achieve this growth is imported almost entirely. Entonces dice que, bueno, este es Singapur, ya como en su contexto, y explica que el mercado de la arena, o el ámbito, el rubro de la arena y la extracción de arena es muy importante en Singapur, porque Singapur tiene planteado como una meta expandir su superficie habitable en un 30% de aquí al año 2030. Y eso se logra trayendo arena, ¿cierto? Y construyendo nuevos territorios que antes no existían, y esa arena es casi en su totalidad, explica Galen, importada. Ya es un producto que se trae desde afuera y sirve como para expandir o agrandar el país de cierta manera. So I'm going to switch between these two, but this is what's of interest. The growth of this city can be traced through a single material. So this is 1991. This is 2018. So you can see they're, close to their goal already. Actually, maybe I'll do one more here. So as I mentioned, sand is sort of the big driver of this research, and it's important to understand that sand for construction is actually a non-renewable resource. So a study by the United Nations concluded that if all the sand and gravel used worldwide in the year 2012 was sort of condensed into a single structure, it would be a wall around the equator of the Earth, 27 meters high and 27 meters wide. So this is a picture of that structure if it existed passing through Singapore. Bueno, explicaba Galen en las dos diapositivas anteriores, ¿cierto?, que había un salto ahí como del 98 al 2018 y mostraba ahí, ¿cierto?, como delineados en línea roja cuáles eran como los objetivos o las áreas que Singapur estaba tratando de ganarle al mar. Y hablaba de que ya para el 2018 están bastante cerca de su meta de crecer este 30% de superficie. Y explicaba que también la relevancia un poco de la arena es que la arena es, en el ámbito de la construcción, es un material no renovable. En el fondo la arena la sacamos y no hay más arena. O sea, en el fondo quizá en el largo plazo podría generarse más arena, pero la arena es un material que se saca y deja de existir, ¿ya? Y explicaba que hay un estudio de las Naciones Unidas como tratando de investigar un poco el impacto de la industria de la arena a nivel mundial, y habla de que toda la arena que se extrae a nivel mundial, el año 2020, si uno la ordenara en una estructura única, podría dar la vuelta al mundo completa a lo largo del Ecuador en forma de un muro de 27 metros de ancho por 27 metros de alto. Es un muro gigante hipotético que da la vuelta alrededor del Ecuador
con toda la arena que sacamos del planeta Tierra anualmente. Y este es un diagrama, un esquema que muestra ese fenómeno. So a second important thing is that Singapore has to import almost all of its construction sand from overseas. It's a small island, so they don't have the space to mine for sand within its borders. These are the reported import numbers in billions of metric tons, so it's quite a lot. The difficulty is to establish whether these numbers are accurate. These are the numbers Singapore reports. If you asked the places where they said they were buying sand from, the numbers would be 80 times higher. Bueno, dice Galen que este es un gráfico que muestra las cantidades de arena que importa Singapur para este proyecto como de expandir sus bordes, ¿ya? Están aquí, estos son números que están en billones de toneladas métricas, y está separado por colores en los distintos países de los cuales se compra la arena, ¿ya? Siendo Indonesia el más preponderante por ahí por el año 2000 y equilibrándose un poco la ecuación hacia el 2016. Dice también que es importante notar que estos son los datos que Singapur declara legalmente, pero que si uno fuera a los países de origen y preguntara cuánta es la arena que se saca y que efectivamente se vende, los números sean 80 veces más grandes que los declarados oficialmente por el gobierno de Singapur. Es decir, hay una especie como de mercado negro o de compra media como clandestina o extracción clandestina del recurso también. So that uncertainty about quantities and sort of understanding where the sand was coming from became the launching point for this project in a lot of ways. That you could create a drawing set, and the way you create a drawing set for the building, a building, you could create a drawing set for Singapore that uses the city itself as a sort of lens to understand the impact and the facts of the sand trade. Entonces, en el fondo dice Galen que esta especie como de misterio, de área gris y desconocida de, bueno, cuánta es la arena que efectivamente se compra y de dónde viene esa arena, es un poco el motor que impulsa esta investigación. Y que la manera de enfrentarlo desde esta perspectiva como de arquitecto fue a través de un set de dibujo. ¿Ya? En el fondo, así como nace un set de dibujo o un legajo de plano, para los que somos un poco más viejos, ¿cierto? Un set con plantas, cortes, elevaciones, planta de emplazamiento, qué sé yo, todo lo que normalmente se pide en un proyecto. ¿Qué pasaría si hiciéramos así un levantamiento en términos como de dibujo cartográfico de la ciudad de Singapur para tratar de descifrar un poco este misterio de dónde viene la arena y cuánta arena es? Okay, I think I'll go through the next couple slides sort of quickly, but so the first set of drawings is called Stockpile Forensics. I call it that because it focuses on the sand stockpiles, which you can see here. They are large piles of sand. And I wanted to explore them as kind of archaeological objects. So, the information about what is in them is actually tightly controlled. So the idea here is to use architectural drawing techniques and research to sort of document and explore how much sand is kept here and sort of learn more about when these objects were formed. Se dice que como el primer punto dentro de la investigación fue a través de estudiar y registrar y dibujar estos montículos de arena. Parece que en Singapur hay ciertos sectores donde se acumula la arena, ya hay como montones, ya. Menciona también que la información respecto a cuánta arena hay, las dimensiones de todo esto, que sé yo, es bastante escaso y se mantiene como bajo 7 llaves, por usar un término bien chileno, información bien confidencial, nadie quiere admitir cuánta arena hay ni de dónde viene, y así que la intención fue hacer un análisis casi forense, ¿no? Casi como de investigación científica respecto a técnicas de dibujo que nos permitieran saber cuáles son las características de estos montículos, cuándo se formaron, cuál ha sido su evolución, cuál es el volumen real, etcétera, etcétera. So this was just to sort of get through some questions about these. So there's, as I said, little public information. So what I did was try to create some digital drawing machines to sort of explore how you can reconstruct these sites. And I'll go for one or two more here.
This is the first version, but what I did later was actually start to reference satellite images and specific dates within the sand trade when, countries banned exports, sort of starting to look at how you could kind of put those things into a sort of history or like a network with each other. So these next few slides show how the stockpiles have grown over the years to the point now where they're sort of like, again, these incredibly large objects. The problem with this study is that there's not accurate height dimensions. So it's all planned. Bueno, dice Galen que se partió haciendo estos levantamientos en base como a dibujo, ya de estas como grandes pilas de arena, y que eventualmente a lo que recurrió fue a imágenes satelitales, ¿ya? Imágenes satelitales referenciadas con fecha para ir como cruzando ciertos datos y entender o comprender de qué manera la silueta de esta como gran pila de arena fue avanzando a lo largo de los años. Ya dónde se expandía, dónde se contraía, y cruzándolo también con algunos datos de eventos más de orden como económico y político, como en qué momento se prohíbe la extracción de arena, etcétera, etcétera. Dice también que la limitación de este análisis más como aerofotogramétrico es que no tiene datos de altura, son solo vistas en planta y no hay un dato real totalmente comprobable de cuánto mide efectivamente la pila de arena de alto. So to find rough heights, when I was in Singapore, I had to kind of sneak around these stockpiles and use something called photogrammetry, which is basically a technique of establishing rough dimensions from photographs. So these are my photographs with sort of the calculations overlaid on top. And what you get at the end, when you sort of take those two and you put them together, is that you get these actual fairly accurate 3D models of the three stockpiles that exist today. And when you have that, you can start to make estimates about their volume. So for example, there might be 6.45 million cubic meters of sand at Tampines stockpile, which is the lower left, and something like 3.5 million at Pungal, which is the one sort of in the upper center. Let me know if you want me to go backwards. Don't worry, I think until now I can manage. So he was explaining that since he didn't have like the real data. Wait, you're in English. I'm in English, sorry. Estaba explicando que quizás me va a pasar esto un par de veces. Que como no tenía el dato real de cuál era la altura, lo que tuvo que hacer es que, mientras estaba el de visita en Singapur, tuvo que, a modo casi que de detective privado, andar medio escondido sacando fotos para después estimar a través de un análisis fotogramétrico las alturas aproximadas, que era el análisis fotográfico de la diapositiva anterior. Y una vez teniendo esa altura estimada y estos análisis como evolutivos de la silueta de estas grandes pilas de arena sacados de las fotos aéreas, pudo hacer como unos estimados de volumen que, al menos en su experiencia, parecen ser bastante precisos. Y estamos aquí hablando de cantidades monstruosas de arena. So just to end, I mean, the idea with this first set of drawings, the Stockpile Forensics, was really to sort of, again, start to establish not necessarily like scientific fact, but to sort of understand from a public perspective, how can you use the sort of tools of architectural representation to start to unpack pieces of the city that seem, mundane or unremarkable, and actually show that they have an impact on, literally the construction of the city in this way. Dice Galen que finalmente como el objetivo de esta primera investigación, de este análisis de estas pilas de arena, era más que hacer un análisis como muy científico o como con una finalidad científica de registro, era desde una perspectiva súper como desde el ámbito de lo público, ¿ya? Entender cómo estas herramientas arquitectónicas, el dibujo, el levantamiento, las plantas, los cortes, las elevaciones, etcétera, etcétera, podían servir de alguna manera para desbloquear o abrir o hacer evidente cierta información que estaba
escondida, por decirlo de alguna manera, a plena vista. En el fondo las pilas están ahí, no manejamos los datos, por tanto no sabemos, y a través de este análisis como arquitectónico, cartográfico y planimétrico, uno podría llegar a comprender cómo estas piezas que parecen ser lo más mundano y cotidiano del mundo, como pilas de arena, que parecen no tener ninguna influencia en nada, son efectivamente las que están incluso dándole forma a la ciudad de Singapur en este caso, literalmente, ¿cierto? Haciéndola crecer o comprimir. So the second series of drawings explores not the stockpiles, but actually the growth of Singapore's coastline. So what I showed in the beginning. And I'll go another one after this, maybe a few others after this. So the first way I tried to do this was to look at actual like ships and the sort of infrastructure of the dredging fleet, which is visible in satellite. You know, if you know where to look around Singapore, if you know where they're building, you know, these images are public. You can find them yourself if you wanted to. So what I did was I started to think about how could you use these public images and sort of collage some general facts into them. So looking at the common vessels, as I mentioned, dredgers, bulk cargo ships, barges, you can start to put those sort of relative amounts of sand and capacity back into these images and get a sense of the sort of latent, you know, material in motion that's captured in these photographs. Okay. Dice Karen que después de este análisis como de las pilas de arena, como que el segundo desafío o la segunda manera que se aproximó a este problema de entender como la trata de arena en Singapur, fue a través de un análisis de la costa, ¿ya? Como de tratar de entender cómo se había ido modificando el perímetro o la silueta de la línea costera de Singapur a lo largo de los años, cómo se había ido expandiendo o comprimiendo. Y que una manera que encontró también de analizar esto fue a través de un estudio o de la visibilización de los barcos, ¿ya? Entonces dice que revisando las fotografías aéreas disponibles dentro de Internet, en el fondo, en el mundo de lo público, si uno sabe específicamente qué sector de Singapur buscar, uno puede encontrar los barcos areneros, los barcos que sacan la arena de la costa, dispuestos por todos lados, y después a través de un trabajo un poco de dimensionar o de estimar el volumen que cada uno de estos cargueros podía acumular de arena, armó estas especies como de collage o fotomontajes en que al lado de cada uno de estos buques pone de cierta manera una representación gráfica del volumen de arena estimado que cabe en cada uno de estos barcos. Entonces podemos ver ya no solo barcos navegando, ¿cierto?, por la bahía, sino que la carga que llevan estos barcos también, y entender cómo hay pedazos como de geografía prácticamente moviéndose dentro de estas naves a lo largo de la costa. So the next thing I tried to look for was to figure out where the dredgers were going. So this is using sort of commercial ship tracking software to establish the positions. This is actually from this past February, so very recent, where the ships are picking up sand off the ocean floor. So as you can see, there's kind of two areas, both to the east and the west of Singapore, in Malaysia, in Malaysia's coast. And if you zoom in, you can start to see actual ships. You can sort of track the owners and sort of establish some capacities. The problem with all of this is, again, is that it's only showing like very short periods of time. So, you know, how do we kind of get beyond establishing specific ships in specific locations on specific days and start to think about the sort of larger scale growth of the entire coast? Se dice que una vez que empezó como a localizar los buques y una vez que teníamos también un dato estimado de cuánta arena cabía en cada uno de ellos, la misión empezó a ser tratar de distinguir hacia dónde iba esta arena, en el fondo, de dónde se sacaba la arena y hacia dónde se dirigían con esa arena, ¿ya? Y explicaba que hay ciertos puntos dentro de la costa de Malasia, en el fondo Singapur, o el mercado de Singapur parece sacar su arena primariamente de Malasia, ya son países adyacentes, hacia el este y hacia el oeste de Singapur, dentro de la costa de Malasia, hay sectores que parecen ser primordialmente de extracción y que uno puede localizar también los barcos.
y que incluso es posible, viendo los barcos, distinguir a través de ciertos software como de rastreo o de tracking, como de seguimiento de naves. Uno puede saber incluso quiénes son los dueños de los barcos, cuál es el nombre del barco, cuál es la capacidad del capitán, etcétera, etcétera. Que el único problema parece ser que como son análisis fotográficos, muestran un momento particular de tiempo. Entonces no podemos tener el escenario completo, sino que son, tal como le dice el nombre, son como fotografías, ¿no? Tienen como esa cosa media instantánea y media temporal que no nos permite un entendimiento más cabal de la situación. So what we need is a bigger data set. So I looked at the Landsat program, which is a American satellite system that has been active for over 30 years. It's public to download, and it photographs the entire Earth surface every 2 weeks. So it has a sort of chronological, dimensional, because the pixels on these images are 30 meters by 30 meters. And it's also, photographic. So it shows, the change in time, change in size, and the sort of date of those things. Se dice que lo que hizo finalmente fue acumular como más data, levantar más data usando un software que se llama Landsat, que es un software americano público para descarga y que fotografía la Tierra cada 2 semanas completa. Y de ahí en el fondo sacó este set de datos más completo que nos permiten a lo largo de un periodo de tiempo más extendido entender cuáles son las operaciones de estos buques. So going back to the drawing machine, what I did was modify the first one that I showed for the stockpiles and began to reference the Landsat images, like 1 per year, against the trade statistics at the UN. So color coding each year based on the sort of most likely source of the sand in the image. So as you can see here, there are 29 images. This goes till 2018 of a particular site on Singapore's coast, showing its growth and also the change in where the sand is coming from each of these years. Así que lo que procedió a hacer es con estas imágenes aéreas, empezó como a cruzar los datos y a ver las estadísticas que maneja Naciones Unidas respecto a las cantidades de arena que se declaran legalmente y cómo se ha ido modificando el territorio. Y en el fondo para cruzar los datos de estas son las cantidades de arena que se dicen que se están moviendo y este es efectivamente el cambio de la geografía o del borde costero en Singapur. Y codificando además con estos como distintos colores los distintos años y las procedencias probables de la arena que se usa para incrementar la costa. So these are the outputs of this drawing machine. When you collapse all 30 layers on top of one another, you begin to see across these sites, differences in color, which means a difference in origin, and those origins are sort of complicated. They're sort of derived from like a sort of crazy series of trade bans, export bans, all of these sort of internal politics of all of these supplying nations. And what this drawing machine allows you to do is to actually begin to read these changes into the entire coastline of Singapore. So you wind up with, if you sort of look at the whole coast and the areas of growth, what you see is that, you can start to actually kind of pick apart little pieces of each of these areas. Sorry, Sebastian, this is kind of long. I'll sum it up. But basically, the project, and this is the end of this section, the project kind of recasts this whole island as a sort of network of forensic data, so that it indexes time and geography, trying to sort of, again, provide this sort of deeper understanding of the scale of what has happened in Singapore, but also sort of providing a look at the origins and the sort of
underlying mechanisms that made that transformation possible. Galen dice que finalmente se empiezan como a cruzar todos estos datos. En estas imágenes, el color de estas como especies como de gráficos que muestran la arena, muestran la procedencia, entonces uno puede empezar a entender desde dónde viene la arena, ¿ya? De qué países viene la arena. Y que eso también viene cruzado con una serie como de análisis de políticas internas, de prohibiciones de extracción, prohibiciones de importación y de exportación del material en distintos países, y que a través de ese como estudio más de situaciones de corte como económico, político, social, se puede ir entendiendo un poco cómo se conforma esta costa. Entonces, un poco lo que busca el proyecto finalmente es, por un lado, dar cuenta como de la manera en que Singapur se ha ido modificando, cómo este territorio ha ido variando, cómo ha ido ganándole territorio al océano, y tratar de cuantificar un poco la escala de la operación, no solo entendiendo la escala del tamaño de lo que físicamente está pasando, que ya es enorme, ¿no? O sea, pensar que un país expanda su superficie en un 30% es difícil de imaginar, pero aparte entender que esa gran modificación del territorio en su geografía como tangible, física, viene acompañada más de una operación muchísimo mayor, que implica tratados políticos, económicos, tensiones sociales, prohibiciones, permisiones, etcétera, etcétera. Entonces, como que cuantificar de alguna manera el tamaño o la magnitud de la operación ya deja de ser algo meramente geográfico y pasa a transformarse como un análisis mucho más sistémico y complejo. So I want to very quickly talk about this project, and I'll try to move sort of fast. There's only a few slides on it, but how does this knowledge help us as architects? This project, 9 Reciprocities, tries to answer that question. And it's sort of exploring ways that material life cycles and material supply chains can impact the way we think about designing a building. So it's based in New York. This is an image of nearby. And we chose a area called Community District 3, which is one of the last gentrifying areas of the neighborhood. These towers are the most visible effects of gentrification, but there are many others. And what we were trying to sort of establish is how could we allow the neighborhood to age in place and develop without displacing. So this map of the neighborhood sort of not only shows areas of displacement and gentrification in purple, but it also shows the ages of the buildings in the neighborhood in shades of red to pink, as well as the floodplain of the East River. Okay, Galen, claro, como que cierra la investigación anterior preguntándose, o en el fondo la bisagra entre ambas investigaciones, este es un segundo proyecto que se llama 9 Reciprocidades, es un proyecto que está situado en Nueva York. Se dice que, claro, cómo incide todo esto de la arena, o qué nos aporta, o cómo contribuye un poco a nuestro entendimiento como arquitectos, o a posibles proyectos, etcétera, etcétera, y dice que 9 Reciprocidades, que es el proyecto que estamos viendo en este instante, trata de responder un poco esa pregunta, como de poner en práctica algunas de las conclusiones sacadas de este proyecto de la extracción de arena en Singapur. Comenta que este es un proyecto que analiza un sector dentro de Nueva York, sobre todo a la luz de procesos de gentrificación. Para los chicos y chicas de primero que están en este segundo en sala, la gentrificación es el proceso mediante el cual, esto es difícil de explicar, esto es como de urbanismo 1, es el proceso mediante el cual las áreas de la ciudad en ciertos puntos se modifican a raíz de la llegada de grupos sociales con mayor capacidad como económica. Entonces, por ejemplo, cuando un barrio se pone de moda, y todos los, voy a decirlo en términos bien como coloquiales, pero todos los hipsters llegan a vivir a Barrio Italia, y el precio del suelo sube muchísimo, y la gente que históricamente vivió en Barrio Italia ya no puede vivir ahí, porque ahora, donde está mi casa, va a haber una tienda que vende ramen, probablemente me veo expulsado de este sector. Entonces, lo que ellos están haciendo en este análisis de Nueva York es analizar el proceso como de gentrificación, y cómo pudiese ser como reversible, explorando un poco los movimientos de las personas, los desplazamientos, quiénes llegan, quiénes se van, las construcciones que son nuevas, las construcciones que son antiguas, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos viendo un poco aquí en esta cartografía de base. So this drawing kind of
like the ant farm drawing in the beginning, is the sort of network through time. So we looked at a single block of buildings, block number 162, and proposed basically a 200-year process of which cross-laminated timber components could be used to sort of build on top of or inside the existing buildings and allow the block to expand, both while minimally affecting the current occupants, but also allowing them opportunities to explore sort of communal cooperative ownership of the block and its resources. So this is not just a series of buildings, it's also a sort of social system as well that gets built along with this intervention. Entonces dice Galen que lo que hicieron a fin de cuentas es tomar una manzana en específico del barrio que se está analizando, y proponen una suerte como de plan de desarrollo futuro de la manzana en un lapso de 200 años. Se imaginan, ¿cierto? Teóricamente hablando, cómo podría ser la evolución de esta manzana en un arco temporal de 200 años hacia el futuro, y pensando cómo se le puede como agregar en el fondo metraje a la manzana, de manera de afectar de la menor manera posible a los actuales residentes y a los actuales propietarios, en el fondo evitar estos procesos de gentrificación, y al mismo tiempo que se incorporan otras variables de tipo tecnológico. Todas estas como intervenciones están hechas con madera laminada, ¿cierto? Que es un material bastante más sustentable que el hormigón, y dice que también es importante del proyecto que más que un sistema de edificio puramente, se plantea también una suerte de sistema o de ecosistema como de tipo social, en que se exploran nuevos tipos de propiedad, por ejemplo, nuevos tipos como de colectivización del arriendo, etcétera, etcétera. Como se cuestiona un poco cómo vivimos en términos más como administrativos y económicos nuestros espacios. So these plans are sort of taken through each floor. So the white is the existing, the purple is new, and basically just showing again, there's a sort of system of sort of addition, but also kind of repurposing of the interior, which also gets expressed on the exterior. So these are our elevations showing the sort of existing building in pink, the new building in white. And then also in this section, you can start to see how the sort of two pieces kind of interlock. And so basically, the way my partner and I saw this project is that it looks kind of towards a sort of the sort of emerging questions around social equality, environmental change, and how we can, as architects, start to anticipate those challenges, and also how we can use our knowledge of materials and the sort of lifetimes of materials, so like the existing buildings, new construction, working within existing social structures on these blocks. We can start to use all of those things together and sort of think in the longer term about our impact. Se dice que, a fin de cuentas, claro, en las plantas y en las axonométricas se muestran, y aquí en el corte también, un poco la manera en que los edificios existentes de la manzana hoy día se relacionan o de alguna manera dialogan con estos nuevos edificios. Galen, can you move to the previous slide? Mm-hmm. Entonces ahí tiene como en rosado los edificios existentes y en blanco y verde los edificios propuestos, y que un poco el desafío del proyecto es incorporar esta como variable temporal, entendiendo y poniendo en práctica nuestros conocimientos como arquitectos de, por ejemplo, vida útil de los materiales, los ciclos de producción de los materiales, los problemas medioambientales y económicos que vienen derivados de los mismos, etcétera, etcétera, y cómo podemos empezar a poner en práctica todos estos como conocimientos de los arquitectos, de orden como sistémico, técnico, económico, temporal, etcétera, etcétera, para planificar de manera más consciente, de manera más sustentable, de manera más como igualitaria la ciudad del futuro. So I think I'll maybe just talk about this project as the last one, if that makes sense. I mean, okay. I don't want to take up a ton of time. But so this project kind of operates sort of between the two previous. It's both a sort of exploration of material, but it's also a sort of look at
specific architectural responses to material economy. This one is called the Great Lakes Architectural Expedition. Bueno, dice Galen que este es un proyecto que está como entre medio de los otros dos proyectos que he explicado hasta ahora, que tiene que ver con economía de materiales, tiene que ver con un análisis más territorial, tiene que ver también con un análisis más construido o de edificio, como el segundo que vimos, que está un poco tanto en el enfoque, está entre medio de las dos cosas que ya hemos visto, y también temporalmente está entre medio de los dos, está entre medio de los otros dos que vimos. Cuando entre el primero y el segundo, se realiza este otro que se llama la expedición arquitectónica de los Grandes Lagos. So the Great Lakes is a region of the United States. There are 5 freshwater lakes. They hold 80% of the United States fresh water and about 20% of the world's fresh water. And they are governed by a law called the Great Lakes Compact. And so I want to go through kind of 3 events that led to my interest in the region. Se dice que el proyecto está situado dentro de una región de los Estados Unidos que se llama la región de los Grandes Lagos, ya que acumula 5 lagos de gran tamaño, que acumulan el 80% del agua dulce de los Estados Unidos y el 20% del agua dulce a nivel mundial. ¿Ya? Y dice que en esta región de los Grandes Lagos, esta región está como administrada por una ley que se llama como el Compound de los Grandes Lagos y que tiene como una serie como de normativas y legislaciones aplicadas específicas a la administración de este sector. Ya que hay 3 como eventos particulares respecto a esta área que gatillan un poco su interés y son como el puntapié inicial de esta investigación. Okay. So the first is that the line between the watersheds and the political boundaries don't match. So this city called Waukesha tried to get water from the Great Lakes, which is over on the right. That's Lake Michigan. Because it's outside the boundary of the lake watershed, which is the squiggly line, it had to appeal to an international panel and make it was a big law case. And anyway, the difficulty was, the result was that the legal definition of the boundary of the Great Lakes is no longer the geographical boundary, the squiggly one, it's the human boundary, the rectangular one. And this happens throughout the entire region as a result of this court case. Dice que bueno, el primer como evento que gatilla un poco su interés en desarrollar esta investigación es que existe una diferencia o hay un descalce, por decirlo de alguna manera, entre la línea que define la cuenca hidrográfica de los Grandes Lagos y la subdivisión como político-administrativa de esta región que se llama la región de los Grandes Lagos. Se dice que esta línea que es como más orgánica, ¿no? Esta línea como más serpenteante en rojo es el límite de la cuenca hidrográfica, ¿cierto? Es un límite natural. Y el cuadrado, el rectángulo, es la división político-administrativa. Y como hay un descalce entre ambas cosas, ha implicado alguna serie de problemas, como por ejemplo que había una ciudad que se llama Waukesha, que está ahí marcada con una cruz, que necesitaba sacar agua desde el lago Michigan, pero político-administrativamente no podía hacerlo, tuvo que recurrir como a un caso o a una demanda de tipo internacional, y se han dado como una serie de rarezas o de problemas legales a raíz de esta diferencia entre la cuenca hidrográfica y su límite natural y la división como político-administrativa de la región. So the second is after this court case, a company named Foxconn, which makes TVs and iPhones, was allowed to build on this site here, which, as you can see, is half in and half out of the watershed. And normally you wouldn't be able to take water to run the factory from the lake in this configuration, but because the Great Lakes Compact does not establish what a public use of water is, this private factory claimed that they were public and using the water for a public use, and this was approved. So basically, this factory can now draw water from the Great Lakes
even though they're using it for a private interest. Well, I was thinking, because it's quite interesting. I don't know if you know, but Chile is right now undergoing a process to rewrite our constitution. And one of the big topics, super huge topics here, it's the property of water. Chile is the only country in the world where water can be, the sources of water can be sold and bought. We have private water. I think we always we always say this, but Chile is the only country where water is private. It's not like a human right per se. So we are trying to change it in the new constitution, so it's very on topic to what we are seeing here. Bueno, el segundo hecho que dice Galen que está como que gatilló esta investigación es que... Oh, please. Yeah, sorry. Okay. Dice que segundo como hecho o evento importante es que se construyó una fábrica de una industria privada que se llama Foxconn, está marcado en ese polígono azulado rojo. Foxconn es una empresa de tecnología que fabrica iPhones, televisiones, no sé, PlayStation, productos de consumo electrónico. Y están justo dispuestos, si ustedes se fijan, hay una línea serpenteante de color naranjo que divide como el límite hidrográfico de la cuenca de los Grandes Lagos, y en la mitad del sitio está dentro y la mitad está afuera. Eso legalmente debiera prohibirle a Foxconn de usar el agua de los Grandes Lagos para sus procesos productivos, pero Foxconn hizo una demanda y afirmando que son una empresa de interés público y que el agua se debe usar para un bien público, solicita usar agua de los Grandes Lagos para sus procesos productivos industriales. Ganan la demanda y actualmente se hacen iPhones y televisiones y cosas en esas fábricas, acusando un uso público del agua cuando en verdad es para un uso de interés privado, y ahí hay una especie como de vacío legal, ¿no? Y esta agua que debiese ser de uso público se está usando para beneficio de estas industrias de tipo privado. So the last of these three events is that the city of Toledo, Ohio, which is the large red X in the sort of lower left side of Lake Erie, which is the sort of black area in the center, declared Lake Erie to be a person in order to protect and be able to sue polluters on behalf of the lake. This is because many of the large cities, Chicago, Cleveland, Detroit, Milwaukee, Toledo, Buffalo, get their drinking water from the Great Lakes. So pollution in the Great Lakes means that they can't use their water. So this law was later struck down, but the three events together sort of formed the kind of backbone of the Great Lakes architectural expedition. Está explicando que el tercer evento, como que gatilla la génesis de este proyecto, es que la ciudad de Toledo, que es esta X roja, o este signo más rojo que está más o menos como el sector izquierdo del plano, declaró a través de una ley que el lago Erie, que es esta otra mancha negra, no sé si se ve ni curso, pero hay como un gran manchón negro con una forma bien orgánica, al medio de esta mancha celeste hay una mancha negra. Esa mancha negra es el lago Erie, y dice que la ciudad de Toledo declaró legalmente el lago Erie como una persona natural. Ya como que recurrió a una especie como de subterfugio legal y lo declaró como persona, de manera de poder demandar a quienes contaminaran el lago. Ya como una medida de protección de la ciudad respecto a este elemento geográfico que es el lago. Legalmente lo transforman en persona, entre comillas, persona natural. Quizá aquí necesitaríamos un abogado para que nos explicara. De manera de permitir que a la gente o a las industrias o a las instituciones que contaminen el lago, poder demandarlo en representación del lago. Y estas tres como eventos, la posición de la fábrica de Foxconn y el problema de esta otra pequeña ciudad que quería obtener agua y no podía, forman un poco como la estructura base o la columna vertebral de esta investigación, que es la expedición arquitectónica a los Grandes Lagos. So I want to I'll move a little quickly to the next three slides, but basically the question of the Great Lakes expedition is, again, how are architects useful in this situation? How can we be useful? And so what I thought about was always, again, this kind of public
that architects are sort of meant to think about. And so how do we begin to think about public as not just people, but also resources and shared resources? And so this began the sort of process of unfolding the Great Lakes into a sort of continuous border, as we discussed, right? There are these lines that don't match, yet there is also this entity, this law, the Great Lakes Compact, that controls, access around this region. This is just a very quick play. There's a quick video. Nope. Okay, that didn't work. Darn it. There we go. So this video just sort of traces the areas where water is moved over this borderline. So starting to think about, again, what, is this a way of doing kind of a public education about this new boundary that people don't really think about? This was, again, a sort of earlier idea about, an architectural response similar to Singapore. And what I landed on eventually was that it wasn't enough just to do the research. There had to be a sort of proposal, an architectural proposal, as well as a sort of research proposal. Dice Galen que al final, a partir de estos tres hechos, como que la pregunta madre que se hizo es un poco, y similar al caso de Singapur al principio, ¿de qué sirven los arquitectos? ¿De qué servimos o qué función podemos cumplir dentro de un contexto, de un ámbito de lo público, que se enfrenta a problemas como de alta complejidad, ¿cierto? Como extracción de materiales, como administración de recursos, y cómo podemos entender el ámbito de lo público o hacer proyectos públicos no solo pensando en voy a hacer una plaza para que lo use la gente y ahí está lo público, sino que también cómo podemos influir o incidir de cierta manera en el manejo de los recursos, ¿ya? Dice que esto partió como una investigación, un proyecto súper como investigativo, y que eventualmente cayó en cuenta de que necesitaba hacer también una propuesta, como que no podía ser un proyecto solamente investigativo, sino que tenía que haber una propuesta arquitectónica de por medio, como que cristalizara estas posiciones. So the expedition itself is actually it's not so much speculative architecture projects as a speculative architectural organization. And so I want to go through 3 projects very quickly because I know we've gone, we're going for a while here, but so yeah, if we'll sort of end on this, basically looking at what a architecture office with the Great Lakes as a client would look like. Entonces que al final, claro, más que solo un proyecto, como que lo que trató de imaginarse un poco, o el desafío fue desarrollar un sistema de proyectos, ya, un sistema de respuestas arquitectónicas con varias partes, y que un poco el ejercicio mental que hizo fue cómo sería hacer una oficina de arquitectura a la que los grandes lagos, en el fondo estas como personas imaginarias, estos como entes naturales, le encargaran un proyecto de arquitectura. Cuando el cliente son los grandes lagos como regiones, como que no dijera mi cliente es la región de los ríos, no sé, en Chile, o el desierto de Atacama es mi cliente. ¿Qué proyectos me pediría? Ese fue un poco el ejercicio mental. Okay, so I'll go through these sort of quick, and then we can maybe kind of let me know if you want me to go back afterwards. But I think they're pretty fast. Okay. So the first project is called the Parliament for a Material World, and this is actually what the office building of this new architect looks like. It's a sort of open grid in Toledo, and it has not just a architecture office, but also lecture halls, classrooms, meeting rooms, and a sort of like large parliament in the center, which is where the representatives of Lake Erie, the client, assemble to review projects like Foxconn or request new ones that the expedition design for them. So again, the idea is to sort of highlight public access, public negotiation, public discussion, public information, right? That this is a sort of fundamentally new way of understanding architecture and our sort of relationship to the city. I want to touch on this quickly and then I'll let Sebastian translate, but
The other thing throughout all of these projects and this exhibition is the manipulation of how this repositioning of architectural practice also leads to a repositioning of architectural representation. So using models, manipulating scale, manipulating objectivity of the drawing and of the model itself. Yeah. Dice que, bueno, el primer proyecto que ejecuta como para este cliente, que son los Grandes Lagos, es un proyecto que se llama el Parlamento para un Mundo Material, y que es una suerte como de centro de reuniones, / parlamento, / centro de proyectos, donde se imagina él que la comunidad de la ciudad de Toledo pudiese reunirse a pensar la problemática del lago Erie, en el fondo a revisar y a debatir y a cuestionarse cuando aparecen proyectos como el de esta fábrica de Foxconn que quería usar el agua, o a plantearse como comunalmente y comunitariamente la necesidad de hacer nuevos proyectos con su lago. Es una especie como de gran congreso abierto, con una vocación un poco como de cabildo ciudadano, en que la ciudad pueda encargar cosas para su lago o discutir aproximaciones al mismo. Ya, otra cosa que dice Galen que fue interesante como del desarrollo de esto es empezar como a cuestionarse temas como de escala, ya, así como dentro del proyecto se cuestiona un poco cuál es el rol de los arquitectos, para qué sirven los arquitectos, y qué sé yo, se cuestiona o se ha cuestionado también la representación arquitectónica. Un poco cuál es la necesidad de la objetividad o de la precisión, qué pasa si variamos la escala de un modelo o la escala de un plano, cómo nos enfrentamos un poco, de cierta manera, doblando o manipulando el rol del arquitecto o buscando como nuevos nichos y también buscando nuevos nichos y nuevas maneras de expresar o representar la arquitectura, como modelos, planos, etc. So the next project is called the Maumee Basin Phosphorus Co-op, and this is an example of a project that the lake requests of this office. This is a map of watershed pollution around Lake Erie. And again, this is why they made the lake a person, because there's so much pollution that flows into the lake that it becomes hard in the summer to drink the water. So the idea here is both that there's a sort of architectural representation, sort of a public information aspect of this project. How do you communicate to the public the scale of the problem? This is a sort of false topography model where instead of height, it's pollution density that's being represented in the contours. And then there's also a sort of infrastructure response. These are networks of filter towers that are using curtains that are hung with algae to filter farm runoff and release it back into the watershed, clean and without algae. Let me know if you need to go back. Sorry, I had to silence my microphone because my daughters were screaming in the kitchen. Tuve que silenciar el micrófono un segundo porque estaba mi hija aquí gritando en la cocina. Galen, can you please go back to the first slide of this project? Mm-hmm. There she is again. The one with the title, because I want to know the name. I just forgot. Oh, yeah, sorry. Ya, este es otro proyecto, es uno de los proyectos como imaginariamente el lago podría encargarle a esta cooperativa, o sea, a esta como oficina de arquitectura ficticia, que se llama la Cooperativa de Fósforo de la cuenca del Maumee. Maumee me imagino que es el nombre de una cuenca hidrográfica. Next one, please, dale. Entonces dice que esta es una cartografía que muestra los niveles de contaminación de las distintas cuencas hidrográficas que conforman el sector de los Grandes Lagos. A mayor intensidad de color, mayor es el nivel de contaminación. Please, one more. Y que esto lo trataron en este afán un poco como comunicativo, de cómo los arquitectos usamos nuestras capacidades para expresar unas ciertas como situaciones y traspasar esta información al público, desarrollaron esta maqueta,
que es bien interesante, y ahí están las fotos, pero nunca había entendido qué es lo que era realmente. Dice que en estas maquetas se ve como una suerte de relieve topográfico, ¿cierto? Parecen haber como unas lomitas, y que dice que lo que estas lomitas, estas como incremento en altura del terreno, lo que muestran no es efectivamente la topografía del sector, sino que es el nivel de contaminación de las distintas áreas. Entonces, a mayor altura o a mayor como tamaño de estas lomas, es mayor el nivel de contaminación de esa área. Así que la respuesta arquitectónica, please go ahead, Galen. La respuesta arquitectónica a esta situación de contaminación son como unos sistemas de filtro. Y entonces se disponen en los brazos de los ríos que tributan hacia los grandes lagos, estos como sistemas de instalaciones como industriales, de cierta manera. Please go ahead, que son esos puntos rojos. Y que son unos sistemas como de filtro, ya que consideran como una especie de componente textil, que son unas suertes de cortina, que tienen unos tipos de algas que van filtrando los residuos de las actividades industriales y agrícolas que van tributando de vuelta al lago, de manera de que esa agua vuelva al lago lo más limpia posible. Okay, last one. Oh, okay. Sorry. Is that? No, don't worry, it's okay. It's okay. So the last is the last impervious surface in Portage County, Ohio. I really apologize for these long titles. One of these days I'll make them shorter. And this one is again about the border, the boundary, the initial sort of study of this territory. Basically, the idea is that at some point, somebody along this border would realize that manipulating where the border lies and where the water goes can actually be a benefit. So in this case, this one county actually terraformed the boundary between the watersheds to increase the area of the Lake Erie watershed. So basically, they can support 100,000 more people if they shifted the topography 500 feet. And so basically, it created this giant megastructure. Dice Galen que este último proyecto, esta es como la última parte de la expedición arquitectónica de los Grandes Lagos, se llama la última gran superficie impermeable de Portage County, del condado de Portage, y que lo que se cuestiona un poco es qué pasaría si uno diseñara o construyera una mega estructura dentro del límite entre ambas cuencas hidrográficas, ¿cierto? Hay un límite entre ambas cuencas que divide hacia dónde fluye el agua, ¿cierto? El agua fluye hacia adentro de las cuencas, naturalmente, por topografía. Entonces, lo que él se pregunta es qué pasaría si yo, de cierta manera, diseñara y construyera y manipulara ese borde, de manera de inclinar el agua hacia un lado y no hacia el otro. Entonces, de esa manera, como construyendo o como impermeabilizando este borde e inclinando ese suelo, hay un ejercicio como de captación de agua o como de desvío del agua desde una cuenca hacia la otra, de manera de abastecer, en el cálculo que hacía él, a 100.000 personas más de agua potable en el condado de Portage. Mm-hmm. So the public architect's office, their job is to rehabilitate this megastructure and make it not so selfish and make it a sort of public resource. And also to inform the public how this new building is going to affect their lives. So this is a series of drawings that show sort of the flow of water off of this new structure, areas of roadways, which is the red hatch that have to be made permeable. So removing asphalts from roads, introducing bioswales, replacing the basements of existing homes, but also adding public amenities. So you see sports fields, little shelters that kind of look like this one, as well as, sort of larger areas for walking or riding your bicycle or just kind of hanging out. Entonces, claro, dice que la pregunta, una vez diseñada o imaginado esta como gran, ultra, mega estructura, era de alguna manera tratar de como acercarla al público y transformarla en algo que pudiese tener una cierta lógica para las personas que vivían alrededor. Entonces,
empiezan a aparecer dentro de esta gran infraestructura pequeños bolsones como de espacios que son utilizables, espacios públicos, plazas, algunos equipamientos comunitarios, etcétera, etcétera, que puedan de alguna manera como humanizar o acercar esta gran infraestructura a las comunidades. Ya cuenta que aparte del diseño como de la estructura propiamente tal, el hecho de imaginarse que uno estaba desviando un gran volumen de agua implicaba también una serie de operaciones de diseño en los sectores como aledaños. Entonces había que reemplazar algunas casas, cambiar los tipos de materiales que se usaban para los sótanos, reemplazar las alturas de algunas carreteras que podían verse inundadas, etcétera, etcétera. So to finish, so this is the last one I want to talk about, the model of this megastructure, going back to manipulating scale. So this model in plan is 1 to 500, but it's been exaggerated by a factor of 30 vertically. So it's been kind of stretched. And this is because in order to study the topography and to place these interventions, the expedition will need to, it's not enough to see it sort of flat. You have to kind of exaggerate and make things more evident. And I guess I'd just like to sort of end by saying, that to me is the sort of promise of sort of a more public face to architecture and advocacy, is that you are able to start to move architectural representation towards making arguments, which means away from being neutral and more towards manipulating it to make the case for what you want to do and explain the things that you want to explain. So I see this as kind of the next, the next thing in the discipline that is going to have to be resolved. But yeah, I think that's probably where I'll end. So again, thank you. Hope we have some questions. Explica Galen que esta última maqueta, esta es la maqueta del último proyecto que vimos, de esta especie como de gran infraestructura que corre a lo largo del borde o desde la separación entre estas dos cuencas hidrográficas. Explica que es una maqueta que se hizo, o si uno lo considera en planta, es una maqueta en escala 1 a 500, pero que en elevación, dado que la pendiente, como una maqueta tan gigante, la pendiente parecía ser muy poca. Entonces, costaba entender un poco la manera en que el agua podía distribuirse o fluir a través de esta infraestructura. Así que lo que se hizo es que la maqueta en planta está a 1.500, pero en elevación lo elevaron por un factor de 30. O sea, es 30 veces más alto, o la pendiente es 30 veces más alta de lo que es en la realidad. De manera y un poco yendo en esta línea como de distorsión de la escala, de lo que hablaba antes Garen, para poder tratar de como construir el argumento y entender de buena manera de qué manera el agua se comportaría, ¿ya? O sea, una maqueta que tiene como una escala en planta, pero otra en elevación, un poco de esta como búsqueda o esta exploración en torno a cómo se comporta esta infraestructura una vez en uso. Eso, y dijo algo como al cierre, porque esta es la última diapositiva que se me acaba de ir un poco, pero lo que decía un poco, de cierta manera, Galen, y que es lo que a mí me parece interesante, y es el por qué se nos ocurrió como escuela invitarlo también a conversar, es un poco cuestionarse, ¿cierto? Hoy día, en el año 2021, cuáles son los límites de lo que podríamos considerar arquitectura o no, cuáles son las funciones de lo que hacemos los arquitectos y lo que no hacemos los arquitectos. A mí me ha pasado a veces teniendo algunas conversaciones con Iván Jiménez, que no está acá en este momento, pero uno, dado el contexto de crisis actual, uno se cuestiona hasta si tenemos que seguir construyendo cosas o no. Y si los arquitectos ya dejamos de construir cosas o construimos menos cosas, ¿cuál es nuestro rol también? Y en qué ponemos un poco nuestras habilidades y de qué manera nuestra comprensión del espacio, nuestra comprensión de los materiales, de los circuitos económicos, etcétera, etcétera, entran en juego. Entonces se cuestiona Galen un poco, o busca él también contribuir un poco a estas nuevas posibilidades del rol del arquitecto en el siglo XXI, también como una disciplina, y aquí lo dice él, y me parece que aquí la escuela sí ha tenido una posición por mucho tiempo, como una disciplina que no es neutral. Es una disciplina que tiene una carga, que tiene una búsqueda política, no en el sentido politiquero como partidario, sino que en el sentido de comprender lo público, de entender que hay un llamado y hay un rol que estamos llamados a asumir.
Eso creo que es el cierre. Voy a como agradecerle un segundo porque nos agradeció la invitación. Y si es que alguien tiene preguntas, si alguien quiere comentar algo, los micrófonos totalmente abiertos. Si alguien lo quiere anotar en el chat también, súper bienvenido. Garen, well, before we start, or if we have some questions that would be kind of ideal, I would like to thank you on behalf of the school. It's been kind of very, very, very interesting and very enlightening for us, for me particularly, that I'm a very big fan of your work, to kind of see everything explained more in detail. I think I have like a more comprehensive understanding of everything now. We are kind of very happy and very excited. It has been a very interesting presentation, I would say, and very kind of in line with what we expected, and very in line with the kind of topics and the general problems that we would like to touch in this kind of seminar that we are kind of organizing. So thank you very, very much. It's been a kind of a very cool chance to see you and kind of see a more detailed explanation of your project. So yeah. Thank you very much. No, thank you. It's my pleasure. Yeah, this was great. And I really appreciate the translation, of course. That was really nice. Thank you. I did my best. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, les hace sentido, no les hace sentido, por qué esto arquitectura, no sé. Diría que el micrófono está abierto y cualquier como comentario para tratar de transmitírselo a Karen también. No sé si alguien quiera como agregar algo. Me falta un palo blanco acá. Siempre muy necesario para la presentación. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ya, Juan. perfecto. Sí, soy yo. Voy a prender mi está? cámara un poquito mientras hago mi duda. Ya, mi pregunta es que en una diapositiva nos muestra como un proyecto en Nueva York, si no me equivoco, donde hace una proyección a 200 años. No sé si escuché bien, pero me asombró como el nivel de la proyección, siendo que es tan distante. Se lo puedo traducir yo mismo. Pero por favor. Go ahead. Hi, morning. You in one slide, you show us a project with a projection of 200 years, and that projection really amazed me because it's so distant. So, what is the instrument or the object to make a projection to so long in time? That's a good question. Yeah, I mean, the thing is, it's for a building, that's not very long, right? I mean, if you think about like the oldest building in a city, right? I mean, oftentimes it's 400 years, 500 years. If you go to Europe, I mean, there's Roman concrete buildings that are thousands of years old, right? So for me, I think the point is to remember always as architects that there's a life of the material before we manipulate it, and there is a life after we manipulate it. Whether the building still stands or not, right? It's just like recycling or any other sort of product, right? You can, just because you put it in a landfill or you throw it away, it still exists. It's still out there. And, one of the things that would be, good for us to think about as a profession is when we use something, how can we sort of communicate to the client or communicate to the public that this is a valuable thing that should not be, thrown away? Or how do we design a building so that if the original client leaves or sells or isn't there anymore, it's flexible enough to accommodate somebody else? I think this is actually that's why I was very excited that Lacaton and Vassal won the Pritzker Prize this year, because I think they're actually very good at this. They're very good at figuring out the minimum that they can add in order to totally transform a project, as if you had totally,
started over, but they're not, right? They're very good at reusing, and they're very good at being creative with how you reuse. So I think, well, yeah, I hope that answers the question, but yeah. Let me kind of translate for everybody else. Sure. Bueno, Juan, la pregunta de Juan era un poco por qué proyectar este proyecto que tenían en Nueva York hacia como con un arco temporal de 200 años hacia el futuro, que si no era demasiado quizás, o cómo se hacía, ¿cierto? Y claro, la respuesta de Galen es que finalmente en arquitectura, 200 años finalmente podría no ser tanto, ya depende mucho de los ciclos de duración de los materiales. Entonces, claro, el referencia que sobre todo en Europa, ¿cierto? O en países más antiguos, no sé, en mi caso, la experiencia que he tenido en Japón, hay edificios y construcciones que efectivamente tienen 500 años, 1000 años y siguen ahí. O sea, puede que hayan perdido el uso, algunos conservan su uso incluso con esa duración. Lo que pasa es que quizás nosotros como países como del Nuevo Mundo estamos acostumbrados a estas duraciones de repente más cortas. Pero dice Galen un poco que, claro, no hay como que tenerle miedo a estas extensiones temporales pensando que los materiales tienen unas vidas útiles que a veces son incluso mayores que esos 200 años. O sea, un bloque de hormigón puede durar, no sé, 1000 años. Y que en ese sentido nos impone también un desafío como arquitectos respecto al factor tiempo. Cómo se construye o cómo se transmite al cliente o al público esta idea de que las construcciones tienen una proyección extendida en el tiempo, y cómo diseñamos a la vez de una manera suficientemente flexible y considerada de manera que si el cliente cambia o el uso cambia, los edificios pueden irse adaptando a lo largo del tiempo, que me recuerda algo que estuvo haciendo por un tiempo en la escuela, ¿cierto? Jorge Loviano, con Sebastián Vizcarra, de este taller de título y de pase que tenía que ver con reutilizar iglesias. Cómo estas estructuras que quizás por cambios culturales cambian su uso, de qué manera diseñamos estos edificios que pudiesen ser una cosa ahora y en 100 años otra, y en 200 o 300 años otra más. Gracias, Juan, por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, comentario, apreciación? ¿O estamos en...? Hola, yo. O sea, quería acotar más o menos como la pregunta que estaban haciéndose de si es que realmente los arquitectos servirán o más adelante, o si es que vamos a construir, me causó mucho ruido. Porque en su curso, por lo menos en el selectivo, vi mucho esto, lo que es gráfico, más allá de construcción, sino que es como más data. Y eso es lo que me hace ruido, o sea, quizás eso es lo que deberíamos hacer o lo que deberíamos tomarle más atención ahora. Okay, voy a traducir. Vamos a ver qué dice Galen y después yo voy a meter la cuchara también porque, claro, es un tema que a mí también me interesa harto. Galen, so Valentina's question is basically kind of what do you think is the role or kind of the purpose of architecture in this kind of new context where maybe we don't have to continue building things? Like, do we have like a role as these kind of graphic interpreters of reality towards the public? Like, what's our role? Where do you see our contribution moving to the future from your perspective? Well, I think it's a little of both. I mean, I think certainly communicating the impacts of the construction industry, of which we as architects are just a very small part. I mean, that's important to understand. I mean, many buildings get built without architects. So our ability to analyze and sort of publicize and be advocates for better ways of building, I think is important. And I think that's something that just because it's not building doesn't mean it's not an important part of the profession, right? I mean, there's more to being a responsible architectural professional than designing good buildings. It's paying people well, working with communities, working with clients, working with the public. I mean, again, you know, using your resources well. But I think there's a, so that's the sort of one side of it. I think the other side is that I think there is going to be a change in how we practice. And I think it is related to this idea that, yeah, maybe it's true. Maybe there are fewer
new entire buildings. But that opens up a really fascinating world of reuse and recycling and repurposing, which I think is actually equally, if not more, interesting. And that's from my own personal practice experience. I mean, in New York, you rarely build a new building, right? Or any big city. I mean, forget New York. Any big city, you're always working with something that somebody else has done. And I think that process will just continue and have to become more intense. But I think in a way also it's a good challenge, I think, for us as architects to sort of start working in that way. Dice Galen, un poco respondiendo a la pregunta de Valentina, que claro, que por un lado, claro, hay un rol más como comunicativo, de análisis de datos, de levantamiento de datos, de procesamiento de datos, de comunicación de los mismos datos. Y ahí efectivamente, Valentina, que estuvo en el electivo, hay una pega importante, no sé, en nuestro caso, de cómo visibilizamos quizás amenazas o posibles situaciones de desastre a un conocimiento que sea digerible por todo el mundo. O sea, hay como un rol que es importante y una manera interesante de poner en práctica nuestros conocimientos y nuestras habilidades. Los arquitectos somos personas con un set de especialidades bien particular, diría yo, ¿ya? Que nos cruzamos con muchas otras disciplinas, estamos muy como en una posición de bisagra respecto a distintos ámbitos disciplinarios que nos otorgan distintas como posibilidades. ¿Ya? Habla también de que quizás hay también un rol de los arquitectos como advocates, es como activistas, ¿ya? Activistas de visibilizar los impactos de nuestra profesión, de transparentarlos, de entender cómo funcionan los flujos económicos, los flujos materiales detrás de todo el rubro de la arquitectura y la construcción, que es a lo que tradicionalmente nos hemos dedicado. Y dice que también, en términos más como de la práctica, porque no es que los arquitectos ya no vayamos a diseñar nada, pero que sí nos abre a un mundo en que quizás se diseñan menos edificios completos desde cero, pero como contracara tenemos esta oportunidad de diseñar más con cosas que ya existen, ¿cierto? Reutilizar edificios, reciclar edificios, resignificarlos, cambiarles el uso, intervenirlos, agregarles piezas, sacarles piezas, etcétera, etcétera. Y ahí me parece que efectivamente hay un desafío como relevante, ¿ya? Como a nivel general. A mí me pasa, el año pasado me acuerdo haber leído una carta de, no me acuerdo quién era, pero era como de Gerso de Mulón eran como arquitectos muy, muy conocidos, y era esta especie como de diálogo a través de cartas planteando la propuesta de que no debiésemos usar nunca más hormigón armado, por ejemplo, por el impacto que tiene. Entonces quizás ya no hay que construir más, vamos a cambiar nuestro set de materiales hacia el futuro, vamos a cambiar esta visión de que el arquitecto hace siempre construcciones nuevas. Como último dato, y esto es algo que siempre comento en mis clases, quizás algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero Japón es un país de 120 millones de habitantes que proyecta al 2050 tener una población de 80. Entonces, ¿qué hace un país que en un lapso de tiempo de 30 años va a perder el 30% de su población? ¿Cómo se justifica en un lugar con esas condiciones construir algo nuevo, por ejemplo? Si tenemos que deconstruir cosas más que construir cosas. Entonces, ¿podemos los arquitectos deconstruir cosas? También me parece que es como un punto interesante de explorar. Sí, o sea, es totalmente interesante. O sea, es que por eso me hizo tanto ruido cuál es el rol o cuál es el rol significativo que le vamos a dar hoy en día. Porque evidentemente estamos cambiando mucho los conceptos, como dice usted, reutilizar, el reciclar edificios y quizás estudiar mucho más en profundidad de qué se trata el contexto, o sea, como un estudio más completo, más que solo construir o solo utilizar un material. Muchas gracias, Valentina. No sé si queda alguna otra consulta. La verdad es que ha sido una presentación medio extensa. Súper interesante también. O sea, para mí son temas que en general que me apasionan. Rodrigo tiene una pregunta. Dale, Rodrigo. Sí, bueno, tú me traducirás, Sebastián. Sí. Bueno, a nombre de la escuela, darle las gracias a Galen por la presentación. Creo que ha sido una presentación muy interesante y en línea con lo que comentaban ahí los compañeros y las compañeras, creo que nos interpela la presentación en relación al rol que debemos cumplir los arquitectos y las arquitectas, sobre todo en este escenario de crisis social,
ambiental, económica, donde están de alguna manera puesto en jaque un modelo. Pero yo creo que de las cosas más interesantes también es que la contribución que podemos hacer los arquitectos y las arquitectas tiene que ver también con las herramientas del diseño, porque muchas veces en esta como consideración del arquitecto o arquitecta como agente social y de cambio, que creo que es como súper importante hoy día, y creo que la escuela también de alguna manera lo está impulsando. A veces nos travestimos, digamos, de sociólogos o tendemos a utilizar como otras herramientas, y yo creo que aquí hay como un ejemplo de qué manera los arquitectos podemos interpelar al poder, ya sea, digamos, con el ejemplo de Singapur o de los Grandes Lagos, pero con nuestras propias herramientas. Y yo creo que ahí me parece que hay un valor en el trabajo de Galen que yo lo quisiera poner en relevancia. Okay, so well, Rodrigo, he's kind of the director of the school. He's the boss of all of us. Well, he wanted to say thank you. He's very excited and very happy to have you over. Well, he was also saying about how important it is from your presentation, to understand the possibilities of architects in this context of crisis. I'm not sure if you know, but Chile has been undergoing like a very deep social crisis since 2018. Like we've been transforming from this kind of super stable, kind of the modern country in the South American kind of context to be this kind of like a ticking bomb that exploded 2 years ago. Like we are undergoing kind of constitutional changes, electoral changes. It's been kind of a very turbulent last 2.5 years for us. And how architects in this context of crisis, both social and environmental, thinking more in a kind of a global scale, could be seen as agents of change. And how can we, from our perspective and with our very specific kind of tool set, be drivers of this kind of change, and be also kind of people, or be part of institutions who can confront power. And he says something that's very interesting to me, that in your practice and in your projects, we can see a way to kind of confront or ask difficult questions towards kind of these bigger institutions, but from an architectural perspective and with an architectural toolset. You are not like an architect disguising as a sociologist or anthropologist, or writing a super long paper, that we also do it. It's kind of part of being in academia too, no? Yeah. But how can, from architecture and from a design perspective, question things? So that all of those projects that you've done in the Great Lakes compound, or all of these kind of application of architectural representation techniques in Singapore, are a very kind of explicit way of how architects can, with the abilities that are traditionally associated to architects, do or propose changes. So that's kind of interesting to us. Yeah, no, I mean, I think that's exactly how I like to think of myself. It's not the old version of political architecture, which was very much like the architect accepting that building itself was not sufficient, right? Like you couldn't come at this from the perspective of, building itself. You had to sort of bring in philosophy or, some other sort of concept. And really, I think what I like to think of this is basically just site research, right? I mean, there's a sort of professional practice version of site research, which establishes what you need to know in order to build a building. I think of this as the sort of expansion of that, like it's the social site research, right? Like, what do you need to know to live in a city? Or what should you know to intervene in a city, right? I mean, I think there's a sort of, I think in a lot of ways it is sufficient to treat it as a sort of
mostly internal architecture question. I mean, I think there are expansions out of architecture from all of this, but I think there are so many, I think that the issues of the profession itself are very much mirrored in, I think, a lot of the social and political issues of today. And so I think we need to both, look outside of the profession at what's happening around us in our cities and countries, of course. But also, I think there's plenty of things to sort of look at within as well. So I think the sort of deeper explanation of why we do things the way we do things and who says what normal is, right? I mean, I think these are all questions that are completely up for debate just as architects. You don't need a sociology degree or a philosophy paper to ask these kind of questions. I think they're all that's required is, I think, some patience and then just using your analytical training as a person who understands space and history and material, and that gets you pretty far. Bueno, dice Galen, al tiro le voy a dar le voy a dar la palabra a Jorge, que está levantando la mano, pero para traducir un poco la respuesta, claro, dice Galen que así le interesa un poco ver su propia práctica, en el sentido de que no es como arquitecto más de la vieja escuela, que entiende que el problema de la arquitectura tiene que ver con política, con filosofía, y que necesita como salirse de su campo para explorar estas como problemáticas, sino que como desde el propio campo de la arquitectura uno pudiese como salir y entrar, como salir, tocar o intersectar con otras disciplinas, pero volver prontamente como al campo disciplinar. Y habla también un poco, que está interesante porque enlaza con algo que decía Valentina, que a fin de cuentas él entiende su trabajo un poco como, en muchos casos, como un análisis de sitio y de contexto como más profundo y más depurado y más riguroso y que toma más tiempo. En el fondo, ya no es solo entender quizás cuál es la normativa que se aplica a un terreno en particular o cuáles son las condiciones, sino que quizás también un poco en línea con algo que se ha hecho en la escuela, con entender como el contexto y la fenomenología y las componentes ambientales, tratar de efectivamente sacarle el máximo partido y el máximo provecho y ser lo más críticos y lo más como inquisitivos posible con nuestro contexto, tanto como inmediato como con las redes, ¿cierto?, que lo rodean, para de cierta manera informar estos procesos de diseño como hacia adelante. O sea, él habla que es como una suerte de super análisis de sitio o un super trabajo de campo. Jorge. Gracias, Sebastián. Bueno, lo primero es agradecer la actividad, ¿no? Extraordinario y en plena sintonía con lo que hemos tratado de hacer en la escuela. Ya que hay estudiantes presentes, a mí me gustaría preguntarle a Glenn cuál es el rol que juegan los modelos físicos en su trabajo. Si los usa solo en la parte final como para comunicar al público las ideas, si aparecen en una etapa intermedia o si son parte del proceso mismo de diseño, que nos pudiera hablar un poquito de estos modelos análogos que se agradecen tanto en un mundo tan digital. Entonces, ¿cuál es la importancia y el rol y la materialidad, digamos, con la que trabaja estos modelos? Ya, perfecto. Jorge is another one of kind of the super relevant professors of the school, kind of part of the kind of hard, kind of core or nucleus of kind of the theoretical background of the school. And he's super happy, super excited. He said your presentation was extraordinary. Those are his words. And he wanted to ask you, what's the role of architectural models in your kind of design process? If it's kind of this kind of object that appears just at the end, or if it's part of your kind of research development, like when do you do the models? Is it just kind of the result of this whole experience, or it kind of goes hand in hand with the drawings and with the research and with the pictures? And like when do the architectural model comes into the stage? And also he wanted to ask you what are these models made from? Like what are they, plastic, or what are they made from? Yeah, that's a great question. Well, so actually it's interesting. This model that I'm showing here, this actually came first. The Great Lakes
project was models first, actually drawings totally second. I actually stayed up almost all night to put the drawings together at the very end, and that was what was in the show. Everything else was much more in the beginning. Yeah, I mean, this one, it's a good question. This project, I think, because I was thinking about the model as a challenge for the kind of project that I was doing. Research projects typically don't have models as a part of them, or if they do, they are sort of documentary. You know, like they focus on documenting a specific building, not so much the speculation of what it could be. So in this project particularly, the model was the driver and really kind of set the parameters for the drawing. These are sort of a mix. They're all kind of a mix of plywood, obviously, as you can see, but then 3D printed components. There are foam components. I think, yeah, it's mostly like 3D prints, foam, and plywood. And it was just, I mean, this was great. I have to say the other thing that I really wanted to do was make them big. Like, I think big models was more so than just models at all. Like, I really wanted to work with something that was the size of a room or bigger. So yeah, the size of the model kind of dictated the material. So the foam, the foam being sort of light and easy to work with, definitely helped in that regard. Dice Galen que claro, que en este proyecto en particular hicieron los modelos mucho antes que los planos. Como que partieron por los modelos fueron lo primero que hicieron, como que a través de los modelos un poco como que pusieron en práctica las ideas de lo que se imaginaban para este territorio y que después eventualmente fueron haciendo los planos. De hecho, cuenta a modo de anécdota que el día antes de que abra la exhibición tuvo que pasar de largo terminando los planos para imprimirlos y las maquetas llevaban hechas muchísimo tiempo. Entonces, en este caso fue el modelo más como el motor, y que también le interesaba hacer estos modelos como parte de un proceso más especulativo, que lo ayudara un poco a entender su propia propuesta y que fuera como dándole forma al diseño, y no como un objeto documental, que se queda como solo en la misión de representar o de registrar un producto terminado. Comenta que en términos de materiales son maquetas en general de madera, como de terciado, y espuma. Me imagino que algún tipo como de espuma de alta densidad o plumavit de alta densidad o qué sé yo, y hay partes también que están impresas en 3D, que es como un mix entre madera, elementos de espuma y elementos sintéticos impresos. Gracias. Thank you, says Jorge. Well, we have, I think, one last question, and this one is very interesting. It came through me through the chat. It came to me through the chat box, and it's from another one of our professors. It's kind of more general. It's kind of a challenge question maybe for Galen. Daniela wants to know, from your perspective, what is a good kind of book recommendation for architecture students, from your perspective of like the new perspectives from which we face the architectural practice in kind of the contemporary world. Like, what would you say? Hey guys, let's read this. Let me just kind of repeat it in Spanish because it came kind of internally through the chat. La profesora Daniela Álvarez le pregunta a Galen cuál es una recomendación de libro que él cree que sería relevante de leer para un estudiante de arquitectura. ¿Qué debieran leer los estudiantes de arquitectura del siglo XXI? Okay, Galen. Thank you. It's a difficult question. I don't know. It's a good question. It is a good question. Yeah. I guess I think the one that I've really enjoyed. Well, there's two. One I'm working on reading. One I have read. But the one that I have read that I can say like 100% I really liked was. I think I have it right here. Oh yeah, this one. It's called, whoops, no, oh darn, Reciprocal Landscapes. It's by, she's actually a landscape architect, but her name is Jane Hutton.
and I can send it to you, Sebastian. But it's all stories of movement of materials. He actually has a whole thing, I think it's in Chile, of the bat guano that was harvested from the islands off the coast for fertilizer and brought to Central Park. Yeah. But anyway, it's all stories about how like very mundane parts of the city arrived in New York City. So limestone for the pavers, asphalt, steel, fertilizer for the park, all of these things. And then the second one is related by Kiel Mo. It's called Empire, State, and Building. And it's basically taking apart the Seagram building, Mies van der Rohe's Seagram building, and figuring out, tracing every supply chain that went into constructing it. And it's super fascinating. I mean, they're both, again, dealing with this question of supply chains and sort of where architecture comes from. But I really enjoyed both of them because they're good stories more than anything else. Dice Galen que recomienda dos libros que van un poco en la misma línea, que me los va a mandar por correo, se los puedo reenviar a todos los interesados. Uno que se llama Paisajes Recíprocos, que habla o analiza de dónde vienen los materiales de distintas partes de Nueva York, como que los traza de qué país vienen las piedras que usan para los pavimentos, o de qué país viene el guano que se usa como fertilizante en Central Park, que se hace como todo este trazado de el origen de los productos y cuál es como el viaje que hacen. Y después en la misma línea, otro edificio, o sea, otro libro que analiza el Seagram Building de Mies van der Rohe, el típico edificio de oficinas de Mies en Nueva York, y también como que toma una parte del edificio y como que la descompone en todos sus componentes y se pregunta un poco acerca de cuál es como la cadena de producción y la cadena de movimiento de los materiales y el origen de estas distintas partes que conforman el Seagram, que es este edificio como súper paradigmático de la arquitectura del movimiento moderno en los Estados Unidos. Entonces se los voy a pedir para que me los mande por mail y se los puedo quizás reenviar internamente a los que les interese. Okay, I think the presentation has been very interesting. We've had some nice questions. I'm very happy with the result, and I just would like to kind of close the event. Wanted to thank you once more. I think it has been a very kind of interesting experience for us, interesting experience for our students. I think getting to understand more deeply about the projects, I get to realize I made the 100% correct choice on inviting you. Maybe in the future we can exchange some ideas. I think you would be very surprised on how parallel or kind of coincident are some of your ideas with some things we have been trying to do here in the school for the last few years. So thank you very much. It's been very nice to have you. Yeah, well, thank you guys. This was great. Thank you, Sebastian. And yeah, thanks for all the questions. This was great. Bueno, Galen dice que está muy contento, que muchas gracias por las preguntas, que muchas gracias por la invitación, que ha sido una gran experiencia. Así que eso, sin más, yo creo que los dejamos a todos y a todas libres ya para que vayan a almorzar y estaremos todos en contacto. Well, Galen, thank you very much. Have a nice day. Okay. Yeah. See you soon. You guys too. Yeah. See you later. Muchas gracias a todos por